Sean todos bienvenidos a esta edición de el video podcast Conectados, explorando un universo digital. Este programa es muy especial por dos razones. Estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Y para ello pues tenemos como invitada especial a Camila. Camila es una divulgadora científica, es fundadora del sitio BeyondSight y es una apasionada por las ciencias del espacio. Además, ella tiene experiencia en el ámbito educativo, ha fungido como docente. Bienvenida, Camila. De la Superintendencia de Telecomunicaciones, como bien mencionaba, estamos muy contentos porque estamos en el mes de abril, que es el mes de la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC. El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebrará el cuarto jueves de cada mes de abril. Este año será el 25 de abril. Y también estamos muy contentos porque Camila nos va a hablar acerca de un evento astronómico que está causando furor en las redes sociales y en la comunidad en general. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Douglas. Es para mí un honor, estoy muy contenta de estar aquí y haciendo una de las cosas que más me gusta, hablar sobre el espacio. Entonces, vamos. Pues, para empezar, yo quiero que nos hables acerca de quién es Camila. Háblanos un poco acerca de tu trayectoria. Bueno, filosóficamente, Camila es una niña a la que le gusta explorar todo lo que la rodea. Le gusta encontrar belleza en los detalles más pequeños. Me dedico actualmente a la divulgación científica, como mencionabas. Me fascina el espacio y todo lo que nos puede ofrecer. Empecé a los 15 años a meterme de una a este tema, investigando independientemente. Y es así como decido empezar a escribir mi blog, BeyondSight, con el propósito de no solo encontrar una comunidad de más personas aficionadas con quien yo pudiera compartir, sino demostrarles que se vale soñar, porque a veces creemos que no hay oportunidades, que no hay un espacio para literalmente soñar con las estrellas, y resulta que sí lo hay, y eso es lo que yo quería. También en algún punto descubrí que habían personas que creían que, por ejemplo, la ciencia era algo muy inalcanzable, por así decirlo, o que los científicos eran personas súper serias, que se las pasaban en un laboratorio o en su computadora todo el tiempo. Y cuando descubrí que era todo lo contrario, dije, uno, quiero ser una científica, y dos, quiero que la gente vea realmente lo divertida, lo interesante que es la ciencia. Entonces, así comencé. En el año 2023 también comencé a trabajar en el proyecto Silectis, junto a la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, que nos encargamos en el desarrollo de tecnología para la construcción y recolección y construcción autónoma y sostenible de la Luna. ¿De la Luna? Sí. Qué interesante. Pues, ampliarnos un poco sobre el proyecto Silectis. Sí. Consiste, bueno, hay algo muy especial que me gusta recalcar de Silectis, y es que todos somos estudiantes, todos somos jóvenes en diferentes niveles académicos, y entonces consiste en el desarrollo de dos vehículos lunares, que uno es OICO y uno es SCONY. Tienen funciones diferentes, desde analizar el regolito, es decir, el polvo de la superficie lunar, hasta recolectarlo y transformarlo para construir hábitats en el espacio para futuras misiones tripuladas. Es interesante, están de alguna manera experimentando con materias primas. Sí. Es algo complicado de transportar de acá hasta allá. Es todo un reto. Casi imposible. De hecho, sí, es todo un reto, y llevamos casi un año de estar trabajando en ello. Y aquí yo me encargo más que nada, estoy en el equipo o junto al equipo de mecánica, y aquí nos ponemos a diseñar todas las características mecánicas. Es bastante interesante y requiere mucha dedicación y conocimiento, porque
estamos hablando de temas de electrónica, de mecánica, de mecatrónica. Total. En fin, los materiales. Me imagino yo que se comporta diferente un material acá bajo la presión de la atmósfera que un material sin este tipo de características. Totalmente. Y hablando acá un poco de las ciencias del espacio, yo tengo una duda y que en las redes sociales nos han consultado mucho, y es ¿qué es un eclipse? ¿Qué es un eclipse? En pocas palabras, es este momento en el que un cuerpo celeste bloquea o se interpone entre la luz y otro cuerpo celeste. En este caso puede ser la luna. En el caso de un eclipse lunar, porque existen eclipses lunares y eclipses solares principalmente, en el caso de un eclipse lunar es la Tierra que se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces la Tierra bloquea el paso de la luz hacia la Luna y por eso se oscurece. En el caso de un eclipse solar, es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra. Ok, en ambas situaciones, un cuerpo celeste obstruye generando una sombra. Total, proyecta su sombra en el otro. Digamos que la Luna refleja la luz del Sol, por eso se oscurece. Y cuando es lo contrario, el eclipse solar, donde la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, es lo que genera una huella, una sombra. Sí, básicamente oscurece el Sol, es lo que conocemos en un eclipse total principalmente, como el que vamos a poder presenciar el próximo lunes 8 de abril. Ese es un eclipse que es bastante esperado. Yo estaba leyendo algunos artículos y pues mencionan que va a ser exactamente 7 años después del último de las mismas características. Sí. Hay algo que hace incluso este eclipse mucho más emocionante, y es que a lo largo de los años ha aumentado la actividad solar. Entonces, por ejemplo, nos permitiría ver en este año más perlas de Bailey, creo que se dice, que son, por ejemplo, los rayos solares que se ven en el momento de un eclipse. Incluso en Estados Unidos va a ser un eclipse que no se va a volver a ver hasta dentro de hasta el 2045, si no mal recuerdo. Sí, está también viendo en TikToks, porque también hay mucha información y hay que tener cuidado también con la información que consumimos, porque hay información que es verídica y también están las famosas fake news o información que no tiene mayor sustento, en este caso científico o académico. Pero algo muy importante, Camila, si yo quisiera ver el eclipse, ¿qué precauciones debo de tener? Porque entiendo que puedo dañar mi vista si yo pues salgo a intentar ver el eclipse de manera irresponsable, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es cierto. En los eclipses tenemos dos opciones: o usar protección o quedarnos ciegos. Lo que sucede es que nuestra retina es muy sensible. Sí, creo que es la retina. ¿Sí? Entonces, a la hora de un eclipse hay mucha radiación infrarroja y ultravioleta. Pero como está oscuro, porque se oscurece en un eclipse total, entonces nuestros ojos no logran, nuestras pupilas se dilatan más para recibir más luz, pero en realidad sigue habiendo toda esa radiación y eso provoca que nos podamos incluso llegar a quemar. Es importante tomar precauciones, no solo de usar, por ejemplo, gafas, que no pueden ser lentes de sol normales, sino que tienen que tener filtros y estar certificados. Incluso en telescopios, binoculares, se requiere usar filtros solares especiales para la observación, porque en el caso si viéramos el sol a través de un telescopio sin protección, funcionaría como una lupa y nos quemaríamos por completo. Sí, yo recuerdo que el año pasado en el Museo Miraflores fuimos a hacer una observación. Y precisamente una persona tenía un telescopio y
le quemó el lente. Sí. No sé por qué motivo ocurrió, si estuvo mucho tiempo expuesto, si no era, digamos, que la graduación del lente o el protector la adecuada, pero empezó a sacar humo, entonces ya no pudieron usar el telescopio. No, qué lástima. Sí, de hecho, por ejemplo, con las gafas tengo entendido que tienen una especificación de que no podemos estar todo el eclipse viendo, sino que tenemos que tomarnos pausas incluso los filtros solares pueden llegar a quemarse o a dañarse si no tenemos pausas durante la observación. Eso es muy interesante para tomarlo en cuenta, si vamos a utilizar estas gafas especiales, no tenerlas todo el tiempo, tomar descansos, porque también pues nos puede perjudicar. En este caso, pues el telescopio, como bien lo mencionabas, funcionaba como lupa y fue lo que arruinó el lente protector. Y otra cuestión que yo me he dado cuenta, que hay personas que intentan sacarle fotografías con el teléfono apuntando directamente al evento astronómico. Eso también de alguna manera puede poner en riesgo su visión, entonces pues les recomendamos que no lo hagan. Una bonita forma de hacerlo, y también hemos visto, es que lo hacen directamente como el telescopio tiene el lente para arriba, aunque esté apuntando en otra dirección. Yo he visto que pueden poner el teléfono en el telescopio y de alguna manera pueden sacar alguna fotografía. Sí, siempre y cuando tenga los mismos filtros. Incluso, de verdad, hay filtros para las cámaras porque toda esta radiación que emite puede causar serios daños no solo para la salud, sino para las cámaras y todo este tipo de equipo. Ok, entonces hay que tomar en consideración que pues no es ningún juego, o sea, sí hay un peligro real, tanto para nosotros como para nuestros equipos. Y cuéntanos un poco más acerca del eclipse. ¿Será visible acá en Guatemala? ¿En qué horarios va a estar el intervalo, digamos, de este evento astronómico? Bueno, solo antes de pasar a este tema, regresando a lo de la observación, también podemos realizar observación indirecta. Hay una técnica que se me hace como la más fácil de todas, que es agarrar un cartón o una hoja de papel y hacerle un nudito con una aguja o una tachuela, pero es de esos pines que se usan para las cositas de corcho. Y entonces tenemos el sol aquí, pongo aquí mi hojita y puedo ver la sombra o la forma del eclipse, siempre y cuando nosotros estemos apuntando a una superficie clara. Y entonces eso no representa ningún daño. También, por ejemplo, en internet podemos encontrar, incluso en la página oficial de la NASA, nos dan instrucciones de cómo hacer un proyector con una caja de zapatos. Entonces, hay muchas maneras de verlos, incluso si salimos durante el eclipse y miramos la sombra de las hojas de los árboles, se puede ver el eclipse a través de las hojitas. Entonces, hay muchas maneras seguras de verlas, incluso si no tenemos filtros o gafas. Muchas gracias, y muy interesante para todas aquellas personas que deseen verlo, pues ya saben, lo podemos hacer de manera indirecta y de manera económica también. Esperamos de que no esté nublado el día lunes, así como amaneció el día de hoy, que está bastante nublado, porque si no, pues creo que va a ser imposible esta observación. Sí. En esa oportunidad que te menciono, también vi una persona que tenía unos binoculares y estaba pues reflejando hacia una hoja de papel, entonces se veía como la sombra. Uno que lo hizo, algún método ha de haber conocido él para verlo de manera indirecta. Esa es una forma ingeniosa, no estoy segura. Bueno, no creo que represente un peligro siempre y cuando lo estemos viendo directamente, pero no quiero asegurar nada, no estoy segura, pero es un método ingenioso. Y sí, las nubes suelen olfatear los eventos astronómicos y no quieren perder el protagonismo. Pero bueno. Pero háblanos acerca de este evento. ¿Será visible? ¿Será total? ¿O en algunos lugares se ve total, en otros se ve parcial? No sé, sí. Cuéntanos un poco más. El eclipse se verá total en ciertos estados de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces por aquí pasa la franja de totalidad, que es precisamente donde se proyecta esta sombra
completamente perfecta, ¿no? El eclipse total. A los países vecinos, por así decirlo, por ejemplo, aquí en Guatemala, lo podremos ver como un eclipse parcial. De repente, si se preguntan cuál es la diferencia, hablemos de ello. En un eclipse total, la luna cubre por completo el disco solar, o sea, cubre por completo, y por eso mismo se oscurece todo. Cuando hablamos de un eclipse parcial, nos referimos a este momento en el que la luna solo pasa por un pedacito del sol, entonces puede llegarse a ver como una media luna, o a veces incluso tapa un poquito menos. Nosotros vamos a contar con un 40% de parcialidad aquí en Guatemala. Entonces sí digamos que sí va a ser observable desde Guatemala, porque por supuesto. Hay lugares donde no se pueden ver todos los eclipses, ¿no? Sí. Mientras la franja de totalidad es una línea bastante delgadita, pero conforme nos vamos alejando podemos percibir u observar el eclipse, no con totalidad, sino aquí ya hablamos de parcialidad, pero mientras más lejos esté, menos lo podemos percibir, pero a la hora de que la franja de totalidad está cerca de Guatemala, es por eso que nosotros vamos a poder observarlo de cierta manera. Bueno, entiendo. Digamos que estamos en un ángulo distinto por la ubicación. Sí. Entonces cambia la percepción digamos que de la actividad celeste. Sí, es como, no sé, a veces uno dice que se alineen los astros o se alineen los astros. Entonces, eso es cierto. En un eclipse total, pues todo está perfectamente alineado, pero pues como tú dices, desde la perspectiva va cambiando como nosotros lo vemos. Es muy interesante. Te agradecemos mucho por esta información. Y de eventos astronómicos en Guatemala, pues cada vez se va sabiendo un poco más, y es gracias a la colaboración y participación que tienen personas como tú que se dedican a divulgar actividades científicas. Cuéntanos un poco acerca de tu blog o de tu sitio de Beyond Sight. Bueno, como ya les conté, empecé con el objetivo de enseñar a la gente que todo lo que yo estaba descubriendo. Esta es una anécdota que me marcó mucho, y recuerdo que fui a una observación de un cometa. No sé si se recuerdan que hace un par de años se escuchó sobre un cometa verde, y entonces fuimos con un grupo a una finca a observar este cometa. Fue muy chistoso porque al final, en el momento en el que nosotros subimos el mini cerro, se nubló y empezó a lloviznar y entonces no vimos nada. En ese entonces yo ya tenía como la idea de querer empezar el blog, y recuerdo que yo les comenté, les dije, tengo esta idea, ¿qué opinan? ¿Qué me recomiendan? Y me acuerdo que estas personas, entre esas estaba Catherine Herrera, y ella ya está incursionando en el sector espacial desde hace mucho tiempo, y ellos celebraron conmigo, ellos se emocionaron por el proyecto, por lo que les estaba contando. Entonces fue así como al final tomo todos los ánimos y escribo mi primer artículo. Era sobre clubs y asociaciones en Guatemala en relación al espacio. Así empecé a escribir diferentes artículos sobre diferentes temas. Empecé a descubrir que tenía que investigar constantemente, y cada vez, mientras más investigaba un tema, resultaba que había otra cosita más para explorar y seguir investigando. Entonces era como ir expandiendo todo este universo de misterios. Después decidí empezar a hacer contenido en redes sociales para compartirlo. Y al principio no esperaba que tuviera el alcance ni el crecimiento que hasta ahora ha tenido, porque según yo era un tema que no le interesaba a la gente. Pero ese era precisamente el objetivo de Beyond Sight. Hasta ahora, más que un blog y
se ha convertido en una comunidad a nivel Latinoamérica. Hay personas de México, Ecuador, Colombia, Perú en la comunidad de Beyond Sight. Y ha sido bien especial como conocer estas diferentes perspectivas, diferentes contextos en diferentes partes del mundo, pero sobre todo encontrar acompañantes en una misión hacia las estrellas, literalmente. Descubriendo nuevos horizontes, y qué interesante es lo que mencionabas, que pareciera que no interesa a las personas, pero realmente a veces lo que falta son esos espacios, y pues acá te felicitamos por tomar ese liderazgo. Muchas gracias. Generar ese espacio que muchas veces las personas pues necesitamos, ¿verdad? Entonces posiblemente Guatemala es un poco complicado porque estamos creciendo, y al iniciar a crecer pues pasa que muchas veces no existen referentes, tenemos que irlos creando, y si existen, exacto, pues cada país, digamos, que tiene su cultura muy particular, entonces nosotros tenemos que irnos adaptando también a las necesidades de la población guatemalteca. Entonces nosotros te instamos, y pues desde ya te decimos que las puertas de acá de la superintendencia están abiertas. Muchas para gracias. También colaborar en la divulgación científica. De hecho, el video podcast Conectados, también tenemos un programa que se llama Zona Digital. Ajá. Buscamos llevar esas buenas nuevas a la población de que hay temas tecnológicos, que hay temas de videojuegos, que hay temas de desarrollo de software, que hay temas de ciencias del espacio, en este caso. Y por ejemplo, el tema de las radiofrecuencias que se han utilizado para lanzar satélites incluso, ha también tenido que ver la superintendencia. Entonces te agradecemos mucho, y pues quiero pedirte que les envíes un mensaje a las personas que están viéndonos, alguna recomendación que tú les quieres dar, si ellos se quieren unir a la comunidad científica o a la observación espacial, ¿qué les puedes tú recomendar a ellos? Empieza por la voluntad de no dejarnos llevar por ellos, de no dejarnos intimidar, y no dejar que a veces los recordatorios constantes de que no podemos hacer las cosas o de que no pertenecemos a un lugar sean lo que nos limite a alcanzar las estrellas, literalmente, a alcanzar nuestros sueños o convertirnos en quienes soñamos ser. Mencionabas algo muy importante, que muchas veces la gente se aleja de la ciencia por el miedo a que se suele creer que es una disciplina para gente sumamente seria, cuando es todo lo contrario, porque para buscar en la ciencia uno tiene que ser curioso y muy creativo. Eso es completamente cierto, eso es completamente cierto. Entonces, pues agradecemos por tu tiempo, por tu conocimiento, por inspirar a todas estas niñas y mujeres jóvenes que nos ven el día de hoy, para que luchen por sus sueños y que también ellas puedan construir comunidades, construir caminos que aún no existen. Sí, creo que requiere mucha valentía y, como tú dices, mucha creatividad y mucha curiosidad encontrar estos caminos. Hay una frase que es parte del discurso de John F. Kennedy cuando van a ir a la luna, y dice: decidimos ir a la luna en esta época no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Y realmente los sueños grandes a veces pueden ser un poco abrumadores porque a veces creemos que nos superan y que no vamos a ser lo suficientemente capaces de lograr aquello que nosotros estamos visualizando. Pero como creo que escuchamos ahora constantemente, es disfrutar el proceso. Y parte de un proceso o de la trayectoria científica en general es
ir descubriendo, ir equivocarse e intentarlo otra vez, y si no es esta forma viable, entonces encontrar otra forma, y si no, pues seguir explorando hasta que encontremos esa respuesta, y si no tenemos esa respuesta, pues crear la respuesta. Pues muchas gracias, esto es bastante inspirador. Pues sigamos intentándolo hasta llegar a esa respuesta, y si no, pues creemos la respuesta. Eso lo vamos a poner ahí, es una frase de Camila. Y les agradecemos mucho por su sintonía en el episodio 37 de Conectados, un episodio especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, con nuestra invitada de lujo, Camila. Agradecemos mucho sus aportes en la ciencia y en la tecnología, y por supuesto en la comunicación, porque el día de hoy pues estás enviando un mensaje muy importante, que es el mensaje de tomar los riesgos y de liderazgo que pueden emprender todas las niñas. Muchas gracias. Antes de despedirnos, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Ok, en Instagram me pueden encontrar el blog como BeyondSight con doble T al final, en TikTok como BeyondSight_, y la página web la pueden encontrar como www.beyondsight.blog. Muchísimas gracias, y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Twitter y TikTok nos encuentran como @CITGT, en Instagram y Threads como CIT Guatemala. Los esperamos en una próxima, en otro episodio de Conectados.